era la travesía que tenía que hacer Jesús, cómo era el proceso que tenía que pasar de un lado a otro. Gracias, hermana. Y la verdad que cuando Jesús dice, vamos a ir al otro lado, entendíamos, ¿cierto?, que los discípulos no habían puesto oído, no habían como escuchado, porque cuando alguien te dice, vamos a ir al otro lado, y más si es Jesús, es tener la seguridad que vas a llegar al otro lado. Es tener la seguridad que no te va a pasar nada en el camino y vas a llegar al otro lado. Y a veces no ponemos oído a lo que nos dice el Señor, no ponemos oído a lo que nos dice su palabra, ¿cierto? Cuando nos dice, oye, sí, vas a cruzar al otro lado. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Pero finalmente, después de toda esta tragedia, después de todo lo que sucedió, toda esta expectación, ¿cierto? Y esta experiencia de fe de los discípulos, Jesús llega al otro lado. Llega al otro lado, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver en el capítulo 5 de Marcos. Si usted trajo su Biblia, lo puede abrir ahí, capítulo 5 de Marcos. Vamos a ver un poco expectantes de cómo este Jesús, y podríamos decir que este capítulo 5 es uno de los capítulos bien impresionantes del Evangelio. Porque veníamos hablando de un Jesús que vino a servir y no ser servido, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver un Jesús ya más impactante. Un Jesús de milagros. Diga Jesús de milagros. Amén. Un Señor de milagros, un Señor que va a hacer milagros. Y vamos a ver en este impresionante evangelio, en el capítulo 5. Amén. Y en cierto sentido, ya sé que cada capítulo es importante de lo que hemos leído. Amén. Pero cada uno está estudiado de la manera que ha sido escrito y lo que podemos deducir de él. Pero este capítulo 5 particularmente es significativo porque el evangelio de Marcos se caracteriza por la acción. Se caracteriza... Y hay más milagros que otro tipo de cosas en el Evangelio de Marcos, amén. Él cuenta los milagros de Jesús, lo que Él hace, las acciones que Él tiene, amén. Y en este capítulo se relatan 3 milagros que vamos a ver hoy día. Pero vamos a ver primero, hoy día yo tuve que separar la palabra porque si no me iba a extender hasta las 4 de la tarde. Y tenemos que hacer clase después de la 1, amén. Y la verdad que vamos a ver de estos milagros, uno en particular, de los 3. La próxima semana viene Semana Santa, tenemos un especial y la que sigue vamos a retomar capítulo 5. Pero hoy vamos a ver un milagro en específico que es trascendente y que solo pueden ser realizados de la mano de nuestro poderoso Señor. No hay otra forma, no hay otro método. Dios es el que hace y Él es el que hace notable este capítulo. Jesús hace notable este capítulo. Así que vamos a darle una mirada al mundo espiritual. Y a veces el mundo espiritual es algo que la gente duda. ¿Existirán los demonios? ¿Existirá la maldad? ¿Existe el diablo? Muchos creen que el diablo no existe, hermano. Amén. Y a veces lo tienen viviendo en la casa. Amén. Amén, dice la hermana. Amén. Pero sabe que realmente a veces suceden ciertas situaciones que realmente creemos y no le hacemos caso y hacemos como que no creemos que el mundo raro y espiritual, ¿cierto?, existe, ese mundo malo. Pero quiero decirte que sí existe y hoy día debemos entenderlo, ya que vamos a ver la historia de cómo Jesús se enfrenta a un endemoniado en una región llamada Gadara. Amén, en una región llamada Gadara. Gadara estaba al frente de donde ellos venían cruzando, amén, venían de la otra región, ¿cierto? Y llegan en esta barca a Gadara. Y esta es una de las experiencias más aterradoras, amén, que leemos en el Nuevo Testamento. Es algo tremendo porque se trata de una persona poseída por demonios. Alguien poseída por demonios, amén. Y vamos a leer, y dice así, versículo 1, Marcos 5:1. Entonces llegaron al otro lado del lago, ¿cierto?, después de haber sufrido toda esta tragedia, a la región de los Gadarenos. Ahora, recordemos que ellos tuvieron un viaje muy difícil, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Por causa de la tormenta había sido complejo, había sido algo que casi los había matado. Así que asumimos que todavía era de noche cuando llegaron. Era en penumbras cuando llegaron. Y si recuerde, ellos vienen a este lado del lago para descansar. Jesús ya estaba cansado, había venido durmiendo en la barca, ¿cierto? Venía cansado y venían, ¿cierto?, a descansar a esta ciudad después de un día de trabajo, algo que había sido complejo. Sigamos leyendo Marcos 5:2. Cuando Jesús bajó de la barca, y esto es impresionante y pongan mucha atención en lo que vamos a leer, dice, cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió ¿de dónde? De entre las tumbas a su
encuentro, amén. Es como decir, sale un muerto de la tumba, algo aparece desde la tumba, amén. Ahora déjeme decirle algo importante sobre eso, porque el mundo espiritual es real, hermanos. Muchos creen que no existe, pero el mundo espiritual es real, y ponga eso hoy día, anótelo. El mundo espiritual es real, y es tan real, hermanos, que hay una batalla invisible que se desarrolla a cada momento entre los santos de Dios y las fuerzas de las tinieblas. A cada instante hay una batalla, amén. Y en segundo lugar, hermanos, la humanidad es la que recibe ayuda cuando no tenemos fuerza, cuando necesitamos la acción de Dios, y esa ayuda solamente vamos a aprender hoy día que viene de la mano de nuestro amado Salvador. Amén. No hay otra forma. Marcos 5, seguimos leyendo, versículo 3. Este hombre dice que vivía en las cuevas de entierro. Ya nadie dice que podía sujetarlo, ni siquiera, hermanos, con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas, hermanos, con sus muñecas y destrozaba los grilletes. Ya no había nadie con suficiente fuerza, hermanos, para sostenerlo. Qué situación más terrible. Qué asustadiza la situación. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría enfrentarse a una situación así. Enfrentarse a un endemoniado. Enfrentarse, ¿cierto?, a algo terrible. Y la gente en ocasiones entraba y trataba de dominar a este hombre. Dice que trataban de amarrarlo con cadenas, ¿cierto? Pero él tenía una fuerza sobrenatural, y quiero decirle, hermanos, que esa fuerza existe. Y a veces muchos, como les digo, no creen en esto. Tenemos la experiencia tangible, hemos vivido de los momentos en que hemos ido a orar por personas que tienen demonios, personas que están poseídas, hermanos, y suena así, poseídos, sí, son poseídos por los demonios. Recuerda, hermanos, que el pecado ya es un demonio. Los pecados son demonios que están en la vida del hombre, y ya son situaciones que finalmente te llevan, ¿cierto?, a apartarte de Dios, a alejarte de Dios. Y los demonios tratan de que tu mente se aísle de la realidad, que vivas algo que es totalmente fuera de lo que es lo espiritual en el Señor, amén. Ya hemos visto, hermanos, cuando hemos orado por personas que incluso, yo era más joven, con mi esposa tenemos la experiencia de que nos pedían, acompáñennos a orar para afirmar a la que está endemoniada. Y a veces nos llamaban para afirmar a mujeres que tenían demonios. Y cuando lo hacíamos, hermanos, era tanta la fuerza que tenían las personas que estaban endemoniadas, hermanos, que por mucho que yo trataba de afirmar, mi esposa trataba de afirmar, y otras personas, este demonio tenía tanta fuerza, hermanos, que se soltaba literalmente. No había cómo afirmarlo. No había cómo detenerlo, hermanos. Y eso es algo real. Entonces, imagínense la situación asustadiza de esta situación que iba a vivir los que estaban llegando a ese lugar. Tenía tanta fuerza sobrenatural este endemoniado que impedía, hermanos. Es decir, el demonio, hermanos, que lo poseía, tenía más fuerza que todas las personas que estaban alrededor que podían atrapar y detener a este endemoniado. Amén. Y eso es lo que nosotros no tenemos que sacar de nuestra mente, entender de que Satanás sí tiene poder, de que los demonios sí tienen poder, y a veces lo subestimamos. Amén. Dice que día y noche, la Marcos 5:5 dice, día y noche vagaba este hombre entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando, dice, cortándose con piedras afiladas. Realmente estaba mal este hombre. ¿Qué nos dice Evangelio sobre esta situación? Evangelio también tiene una mirada acerca de lo que ve Marcos. Dice en Lucas, el Evangelio de Lucas, ve una mirada de lo que ve Marcos. Dice Lucas 8:27. Dice, al llegar él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde allá hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. O sea, incluso estaba desnudo. Ni moraba en casa, sino ¿dónde? En los sepulcros. ¿Sabe qué? Cuando uno lee un poco esta historia, uno puede hacer un símil de lo que pasaba con los profetas de Baal. Los profetas de Baal hacían algo similar. Los profetas de Baal también dicen que cuando ellos adoraban a sus dioses para que pudieran ser escuchados, y cuando ellos creían que era el ritual que hacía, que se cortaban también, se cortaban las venas, se cortaban con piedras afiladas. Y entonces hay un símil de los demonios que habían estado también en esos profetas, de lo que podría haber estado en este demonio, amén, en Gadara. Qué tremendo
tremenda situación. Gadara, hermanos, hoy día, hasta el día de hoy, es una ciudad rocosa. Si uno la busca, ¿cierto?, en internet, yo estuve viendo y efectivamente son ciudades rocosas con cuevas, donde hay muchas piedras, hermanos, lleno de cuevas. Y eso servía como tumbas. Era un lugar de muerte, era un lugar donde enterraban a los muertos. Y ese hombre, ese día, esa noche, era atormentado al punto, hermanos, que se hacía daño a sí mismo. Él se cortaba también con piedras afiladas. Amén. De hecho, lo que les digo yo, que Elías, hermanos, pasaba esta situación. Los profetas que eran falsos profetas hacían la misma actitud. Amén. Tenían la misma actitud. Ahora, no se dice, hermanos, cómo es que estos espíritus entraron en este hombre. La palabra no nos habla, no nos da detalle si fue por alguna situación, un pecado o algo que él hacía, pero no nos da detalles de cómo los espíritus entran en las personas. Amén. O entró en este hombre. Lo único claro que tenemos que entender es que la vida de este hombre estaba destruida por completo. Cuando un hombre está poseído, cuando un hombre está en pecado, cuando un hombre está fuera de Dios, está en la destrucción completa. Amén. Y este hombre había perdido todo. Había perdido su hogar, había perdido sus amigos, había perdido su dignidad, ¿cierto? Había perdido su paz. Imagínese vivir en esa situación todo el día y noche, a cada instante de su vida, hermanos. De seguro él hubiera muerto en esa condición, hermanos, a menos que el Señor no hubiera atravesado esa tormenta para rescatarlo ese día. Amén. Así que por favor, hermanos, no dude ningún segundo en que el mal existe. El mal existe, hermanos. El enemigo es real y está enfocado en destruir nuestra vida. Está enfocado en sacarte, en tratar de hacerte creer que las cosas malas son buenas. En hacerte creer que vivir una vida desordenada no es tan malo. En hacerte creer, ¿cierto?, que vivir una vida relajada en el Señor no es tan malo, hermanos. Hemos estado estudiando y mi propósito y mi anhelo del corazón es de que aquí hayan cristianos fervientes en el Señor, fervientes en la palabra, que amen al Señor por sobre todas las cosas, hermanos, que no vean las cosas como el Señor secundario. Total, yo tengo mis cosas. No, hermanos, primeramente está el Señor. Está el Señor. Y lo hemos estado enfocando y todos estos domingos lo he estado diciendo. El Espíritu Santo nos ha estado hablando. Yo lo entiendo en mi corazón, pero quiero que usted también lo entienda y trato de explicárselo de esta manera. Amén. Que un hombre sin Dios está destruido. Una mujer sin Cristo está destruida. Satanás, hermanos, está ahí para destruir nuestras vidas. Él quiere hacerte caer en todo instante. Él quiere que tú vivas una vida atormentada, que vivas una vida sin el lujo de tener a Cristo, porque tener a Cristo es un lujo que la gente no valora, hermanos. La gente valora el lujo del dinero, los autos, una casa, la familia. Pero Pablo mismo lo decía, que prefería no tener nada, pero tener al Señor en el corazón. Amén. Decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Incluso él ya no vivía para sí. Él ya entendía que Cristo era todo en su vida. Amén. Ya eso a Satanás no le gusta. No le gusta que tú lo digas. No le gusta que tú lo entiendas. A Satanás no le gusta que tú entiendas de que hay un Dios poderoso que puede llenar el vacío de tu corazón. Ayer la pastora lo predicaba y se lo decía a las mujeres. A veces las mujeres buscan un hombre, las mujeres buscan un esposo, buscan dinero, buscan un bienestar, buscan estar bien psicológicamente. Pero ¿sabes lo que tienes que buscar? Primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene. Es la única forma en que realmente tu corazón puede ser llenado. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que este hombre, hermanos, está así, en una situación de destrucción en su vida. Amén. No subestimemos a Satanás. No subestimemos el poder destructivo que él tiene. Y hoy día no es una predicación de Satanás, pero tengo que advertírtelo. Tengo que decirte que a veces no te estás dando cuenta. Recuerde que Satanás comienza a poner venda en los ojos. La oscuridad hace que no veas lo que está al frente tuyo. La oscuridad hace que no veas, ¿cierto?, que estás lleno de una tempestad gigante y a lo mejor te estás acostumbrando a vivir en la tempestad, hermano. Estás tratando de controlarla, estás siendo como los discípulos, ¿cierto? Antes de necesitar a Jesús, tratando de controlar la tempestad, de que tú puedes controlar el viento, que puedes controlar las situaciones, pero realmente a lo mejor no estás pudiendo hacer y el Satanás, el diablo, te está poniendo esa venda y tú crees, estoy bien así, y ya te acostumbraste tanto que ya caminar mareado para ti es normal.
caminar con un pie adentro y un pie afuera en el Evangelio ya es normal. Y no, hermanos, no es así. Amén. No podemos acostumbrarnos, hermanos, a vivir una vida donde creemos que lo malo es bueno, hermanos. No podemos hacer eso. Por eso me impacta tanto esta predicación hoy día, me impacta tanto este capítulo 5. Porque este hombre eran años que vivía en esa circunstancia, años que estaba en esa situación, años que este hombre posiblemente era el hazmerreír de la gente, años en que este hombre era, ¿cierto?, una atracción turística. Posiblemente, ¿cuántos iban a esa región a ver a este endemoniado? Oh, en este va a salir el endemoniado, ¿qué demonio? Mira, ahí está, oh, qué interesante. Quizás algunos cobraban para poder ir a ver al endemoniado, no lo sé. Pero quiero que entiendas una cosa, hermano, Satanás destruye a las personas. Satanás destruye las mentes. Satanás destruye a las personas cuando se alejan de Dios y cuando más aún incluso no quieren entender que necesitan de Dios. Amén. Satanás es nuestro enemigo, hermano. Si él pudiera destruirnos y matarnos, él no va a vacilar en hacerlo. Pero tenemos un Dios poderoso que está con nosotros. Así que por eso no tememos. Y por eso no tenemos miedo de hablar en contra de él. ¿Sabe usted que hablar en contra de Satanás, el diablo, es peor que hablar en contra de un político, hermano? ¿Usted sabe cuando en la política habla uno en contra del otro, cómo se tratan? Mejor ni hablar mal del otro político. Hoy día, con las redes sociales, empiezan a levantar su voz, con las redes sociales empiezan a sacarse los trapitos al sol. Se ve a la Maite Orsini, hermano. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó por ser alguien que se expuso y transó mal con otros políticos también. O sea, al final salieron más cosas. Y no tenemos por qué dudar de decir su nombre porque es así. Es la verdad. Amén. Satanás, si pudiera hacerlo, hermanos, te destruiría. Pero si no lo ha hecho es gracias al poder de Dios. Al poder de Dios. Porque Satanás tiene el control en la tierra, hermanos, por las cosas que están en la tierra, porque Dios le ha dado autoridad, pero una autoridad limitada. Pero ¿qué sucede cuando el hombre, hermanos, se deja guiar y se deja llevar por las cosas del mundo? Empieza a pasar lo que pasaba con este hombre, hermanos. Sin familia, solo, abandonado, desnudo, viviendo en las cuevas, en los sepulcros. ¿No lo encuentra terrible, hermano? La situación de este hombre. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte, hermanos, a todo creyente. Primera de Pedro 5:8, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Estén alertas, dígale al que está de lado, está alerta. Esté alerta. Cuídense, dice la palabra del Señor, de su gran enemigo, el diablo. Cuídense. Cuídense. Porque anda, que hoy dice, como un león rugiente al acecho, buscando a quién devorar. Ni siquiera dice, está buscando para hacerte daño. No, él quiere devorar, hermano. Y devorar significa comerse algo. Cuando usted tiene una hamburguesa grande así rica con queso caliente, usted se la devora, ¿cierto? Se la devora. Yo he visto personas comer, hermano, pero de una manera así como se la devora. Amén. Así anda Satanás. Así anda, dice, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra, manténganse firmes contra él. Y sean fuertes ¿en qué cosa? En su fe. No hay nada más que te puede dar la fortaleza, hermanos, que creer en un Dios todopoderoso. Que aferrarte a un Dios todopoderoso. Porque si no lo haces, hermano, ¿qué va a pasar? Vas a comenzar a vivir, como te digo, viviendo en la tempestad y acostumbrándote a la tempestad, acostumbrándote a los problemas, acostumbrándote al pecado, acostumbrándote, ¿cierto?, a no ser fiel a Dios. ¿Lo capta? Esta es una advertencia para el creyente, para nosotros. Pero puede imaginar entonces cómo estaría, hermanos, la vida del que no tiene a Jesús.
Se nos advierte a nosotros los creyentes que tengamos cuidado, que estemos atentos, que nos mantengamos firmes en la fe. Imagínese la vida, hermano, de los que no tienen a Jesús en su corazón. Imagínesela. La verdad es que el enemigo tiene el control de esas personas. El que no tiene a Jesús, está Satanás directamente en control de esas personas. Efesios 2:1 nos dice, antes ustedes estaban muertos. Antes. Él lo decía, ¿cierto?, a la iglesia. Pablo, Efesios, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Mira, hermano, obedeciendo al diablo. O sea, cuando tú estás en pecado y cuando actúas mal y cuando tienes una actitud que no es la actitud de un cristiano, porque, hermano, entiende una cosa, todo lo que está en contra de la palabra de Dios, toda la actitud que está en contra de llevar la contra a Dios, es un pecado. Amén. Dice, antes vivían en pecado igual que obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a quién? A obedecer a Dios. O sea, el que actúa en pecado, el que actúa de esa manera, el que actúa en contra de lo que se hace en el evangelio, hermanos, es alguien que niega a Dios directamente. Y hay muchos, hermanos, si quiero decirlo, hay muchos cristianos que se dicen amar a Dios y no están amando a Dios. Están amando el poder del diablo, hermanos. Continuemos. Este es un hombre, hermanos, el endemoniado, que sin duda es un ejemplo extremo de lo que el enemigo puede hacer en la vida de alguien. Vamos a seguir leyendo y aquí, hermanos, ponga atención con lo que sucede. Marcos 5:6. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. A cierta distancia tiene que haber sido una distancia, ¿cierto? No al lado, dice. Recuerda que Jesús tiene que haber bajado de la barca, haber caminado. Dice, el hombre lo vio, dice, corrió a su encuentro y ¿qué hizo? Se inclinó delante de él. Gloria a Dios. Al que no podían afirmar, al que le ponían cadenas, al que se cortaba los brazos. Y me emociona esta parte, hermanos. No sé a usted si le emociona. Pero qué tremendo, hermanos. Literalmente dice que el hombre va, ¿cierto? Y cayó rendido ante el Señor. Rendido ante el Señor porque reconoce en el Señor la supremacía, el poder de la deidad de Dios. Lo reconoce, hermanos. Recuerde que leíamos en los capítulos anteriores, Marcos 3, que los demonios, ¿qué hacían? ¿Quién se acuerda? Los demonios reconocían y alababan a Jesús cuando pasaba. Entendían que el que iba pasando era Dios. Marcos 5:7. Mire lo que sucede. Y dando un alarido gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Imagínense, lo llama por su nombre y le da un título a nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Iglesia, yo doy gracias al Señor por esto. Ya que los demonios tiemblan ante el Señor. Los demonios se inclinan ante el Señor. Amén. Mire lo que dice Santiago 2:19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados, dice la palabra del Señor. Y yo les contaba que hemos experimentado dos cosas en la vida como pastores con mi esposa, ¿cierto? La fuerza del endemoniado, esa fuerza dura, que era difícil poder afirmarlos. Y créame, era imposible, porque tienen una fuerza extraña, una fuerza sobrenatural, sobrehumana, hermanos. Y también hemos experimentado, hermanos, que los demonios creen en Jesús, que los demonios entienden quién está al frente de ellos, entienden cuando hay alguien, un hijo de Dios al frente de ellos, entienden el poder de Dios. Y que nosotros, sus hijos, tenemos la autoridad, por medio del poder de Cristo también, de echarlo fuera. Ellos lo entienden y lo saben. Los demonios y Satanás, hermanos, creen en la realidad de un juicio final. Ellos saben lo que les espera al final del juicio, hermanos.
que un día van a ser lanzados al lago de fuego. Ellos lo saben, lo entienden, amén. Por eso es que los demonios, hermanos, no se quieren ir solos. Por eso quieren irse contigo para el infierno. Por eso quieren llevarse a alguien al infierno. No quieren irse solos. Lo entienden, lo saben, reconocen al Señor. Por eso es que los demonios se postran ante Él. Porque el poder del Señor Jesucristo es absolutamente supremo y es mayor que cualquier cosa en esta tierra. Amén. Debido a que Jesús es Dios. Amén. Sigamos, Marcos 5. Del 9 al 12 vamos a leer. Jesús le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, y es interesante esto, porque aquí podemos ver que los espíritus tienen nombre. Le dijo: ¿cómo te llamas? Y le contestó: me llamo Legión. ¿Cuántos habían? Mire para acá, después sigue leyendo. ¿Cuántos han visto las películas de los romanos? Una legión de soldados romanos. O sea, no es uno. Muchos. Eran muchos romanos las legiones, pero no me acuerdo si eran 100 o más. Ya, pero eran muchos romanos. Y dice, me llamo, dice, Legión. Amén. Porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Amén. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Míreme acá ahora. Entiéndame una cosa, los demonios están aterrorizados porque están frente a Jesús y saben que les llegó su hora. Saben que ya no pueden más, saben que ya no pueden hacer más, amén. Y sucedió, hermanos, mire, y sigamos leyendo, sucedió que había una gran manada de cerdos, de chanchitos, alimentándose en una ladera cercana. Y mire lo que piden los demonios: envíanos a esos cerdos, por favor. Le dijo, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Wow. A ver, ¿leído esa parte? Que los espíritus querían irse a vivir a los cerdos, así que si hoy día tiene chanchito al almuerzo, piénselo. Amén. Yo creo que en ese momento los chanchos quedaron mirando. Amén. No lo sé. Pobres cerdos. ¿Qué culpa tienen los cerdos, cierto? Ni por sucios ni feos se lo merecían. Pero mire lo que sucede. Marcos 5:13. Fíjese en el contexto de lo que está pasando, ¿cierto? Los demonios no se quieren ir del endemoniado y por favor mandarnos a los cerdos. Entonces Jesús, mire, les dio permiso. Para ahí un poco. O sea, no se mandan solos tampoco. Los espíritus tampoco se mandan solos. Tenían miedo de ir a cualquier lugar, pero aquí mandaron a los cerdos. Y dice que entonces Jesús les dio permiso. Y dice que los espíritus malignos salieron del hombre y entraron ¿dónde? En los cerdos. Dice, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio, por el acantilado, y se ahogaron en el agua. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y creo que es importante hacer una pausa en esto, hermanos, y preguntarnos, ¿por qué el Señor no mandó los cerdos al infierno? ¿Por qué el Señor no dijo, no, se van al infierno? Cuando nosotros oramos, ¿cierto? Decimos, ándate al infierno, Satanás, demonio. Pero es interesante hacer una pausa el por qué Jesús no mandó a los demonios al infierno. Y tengo dos razones, yo creo. Y creo que el Señor está dando dos pruebas a todos los que estaban mirando. Y las pruebas para usted también hoy día que está escuchando. Que la liberación realmente había sido realizada. Importante que ellos vieran que salió el demonio, ¿cierto?, del hombre y se metió ¿dónde? En los cerdos. Entonces la gente que estaba mirando pudo observar, sí, salió algo de ahí y entró ella. Solo piense. Ahora, este hombre liberado ahora es consciente y puede ver cómo los cerdos, ¿cierto?, se tiran al barranco. Me imagino que deben haber entrado en un caos los cerdos, algo extraño. A lo mejor uno de cada uno de los demonios de esta legión, ¿cierto?, entró y un caos en cada cerdo, un alboroto, y se lanzaron y todos quedaron impactantes. Por tanto, hermanos,
No había ninguna duda en que los demonios habían salido del hombre y habían entrado a otro lugar, amén. Por lo tanto, fue una historia visual para el mundo. Podían ver, podían entenderlo, amén. Porque si el Señor hubiera dicho, váyanse al infierno, quedó libre, todos han dicho, no, bueno, a lo mejor es mentira. Pero pudieron ver, pudieron visualizar, amén. Y en segundo lugar, y yo creo que el Señor lo hizo con su qué, una lección muy clara para todos aquellos que quieren hacerse el loco, ¿cierto? Los que no quieren seguir a Cristo, los que dicen vivir bien de esa vida, ya que para el diablo quiero decirte que una vida humana es tan valiosa como la vida de un chancho. Se la dejo ahí nomás. O sea, Satanás, el diablo, a los demonios, pueden estar en un cerdo o en tu vida. Y vales lo mismo. Porque estaban dentro de un hombre y era valioso para ellos estar ahí. Pero como no querían irse a cualquier parte, dijo, bueno, nos vale lo mismo. Si estamos aquí en un hombre, nos vale lo mismo estar en un cerdo. Así que se la dejo ahí. Piense que lo que está en tu corazón, a los que nos están escuchando también, no es para ustedes, porque ustedes todos tienen al Señor en su corazón, amén. Para el Señor sí somos importantes. Para el Señor sí somos importantes. Porque a diferencia, hermanos, cuando tú tienes al Señor en tu corazón, Él habita en tu corazón del hombre. El Señor no habita en el corazón de un chancho. No habita en el corazón de un cerdo. El Espíritu Santo no habita en el corazón del cerdo. El Espíritu Santo no vino a morir por un cerdo, hermanos. El Señor vino a morir por ti en la cruz. El Señor Jesús vino a morir por ti en la cruz. Y cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un hombre, de una persona, hermanos. Es gran diferencia entre dónde quiere estar un demonio, en la importancia para el demonio, que dónde quiere estar el Señor, en la importancia de dónde quiere estar el Señor. Amén. Él es importante para Él, por tanto, Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Y es importante que tú le abras el corazón hoy día. Amén. Sigamos. Marcos 5, versículos 14 al 15. Los hombres que cuidaban los cerdos quedaron sin cerdo ahora, por hermano. Huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. Me imagino, hermanos, la desesperación, lo que sucedió. Ellos deben haber quedado, pero impactados con lo que sucedió. Y dice, y difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Fue un testimonio, hermanos. Pronto la multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Amén. Quiero decirle, iglesia, que cualquiera que sea el poder que tenía Satanás en la cruz y en la resurrección del Señor fue anulado. Cualquier poder que tiene Satanás, el diablo, hermanos, gracias a la cruz, gracias a la resurrección, es anulado. Amén. El Señor limitó el poder de Satanás, el diablo, que nos dice Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, dice su palabra, y nos trasladó al reino del Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Y probablemente esta es la primera vez, hermanos, en mucho tiempo que este hombre usaba ropa. Es la primera vez en mucho tiempo que este hombre se sienta y puede descansar. Yo sé que a las mujeres a veces les duele la cabeza, hermano. Que es terrible andar con dolor de cabeza. Pero cuando se le quita el dolor de cabeza, ¿cómo anda usted? Aliviado. Yo creo que fue mucho tiempo este hombre se sintió aliviado, hermanos, y eso significa que está contento por primera vez en mucho tiempo. A lo mejor vivió amargado mucho tiempo, vivió totalmente estresado mucho tiempo, amén. Y ahora está en su sano juicio y mire la reacción de la gente, lo que sucede. Porque a veces hay personas que aunque ven un milagro, personas que ven que Dios es bueno, incluso tú mismo a veces ves que Dios hace algo en ti y no te gusta. Marcos 5, 16, 17. Entonces, los que habían visto lo sucedido le contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y a la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Wow. Es raro. Qué rara esta gente.
Estas personas, los espectadores, hermanos, son un claro ejemplo del poder de la incredulidad. Del que no cree, de ese que duda de que Dios es fiel, del que duda de que Dios es verdadero, amén. Ya que este milagro, hermanos, no los llevó a creer en Jesús. De hecho, al contrario, este milagro los afectó en contra del Señor Jesús. Ellos literalmente imploraron una y otra vez, comenzaron a rogarle a Jesús, ¿cierto? Por favor, ándate, vete de nuestra ciudad, vete de Gadara, ¿cierto? No regreses nunca más, ya que este milagro había sido parte, hermanos, de un hecho que esta ciudad se sintiera incómoda. La ciudad no le gustó lo que estaba sucediendo, amén. Había invadido sus posesiones. Este endemoniado, como les dije delante, posiblemente era la atracción turística. Ya quién iba a venir a ver al endemoniado, quizás alguien lucraba con él, ya que cómo iba a ganar dinero con este endemoniado, amén. El Señor había llegado, ¿cierto? Y se veían afectados en sus inversiones, afectados en su religión, en lo que creían. A lo mejor lo tenían como un amuleto, como un talismán a este hombre. No lo sé, el pecado, hermano, de sus corazones literalmente los expuso a lo que realmente deseaban. Y ellos no deseaban a Jesús. Y es trágico, porque lo que están diciendo en realidad era: Señor, preferimos seguir con el endemoniado. Eso es lo que al final una persona dice: Señor, prefiero seguir mal. Prefiero seguir enfermo, prefiero seguir en decadencia, prefiero estar así trágicamente mal en mi casa, prefiero tener depresión, No. Muchas personas quieren eso, hermanos. Preferimos oír el gruñido del endemoniado, hermanos, que ver la bondad de Dios en nuestras vidas muchas veces. ¿Cuánta gente hoy en día dice eso mismo? Ya que ver el milagro, hermanos, ya que ver lo sobrenatural hoy día no es garantía de que tú conozcas al Señor, de que alguien sea sanado, hermanos. ¿Cuántas veces nos han pedido, por favor, ore que mi familiar esté enfermo, ore que yo tengo esto y esto y esto otro, ore, y el Señor los sana? Y eso no es garantía de que esas personas amen a Cristo. Y ahora me cuadra mucho cuando muchas veces han querido personas que oremos por ellos, y yo he visto que Dios ha sanado personas que son inconversas y no quieren seguir al Señor. Y puedo compararlo con esta historia, amén. Hay otros que dicen: no, pastor, si Dios me sana, yo lo voy a servir. Si Dios me da esto, yo lo voy a servir. Si Dios me quita esto, yo lo voy a servir. Si Dios hace esto, yo lo voy a servir, hermano. Es mentira, hermano. Es mentira. Lo que hay que hacer, hermanos, hay que convertirse, abrir el corazón al Señor, entregarle la vida realmente al Señor Jesús. Ninguno de los presentes en el milagro, hermanos, con ese endemoniado podía negar de que Jesús tenía poder divino por lo que habían visto. Habían visto la salida de los demonios, cómo se metieron a los chanchos, cómo se fueron por el barranco. Vieron al endemoniado tranquilo, en paz, hermanos. Pero ninguna de esas cosas hizo que ellos dijeran sí al Señor. Al contrario, le dijeron no a Jesús: ándate de aquí. Déjanos en paz. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos, cuando lo comparamos con nuestras vidas. Cuando lo comparamos con nuestro diario vivir. Sigamos leyendo Marcos 5, 18, 20. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Amén. Porque él sabía lo que había vivido. Porque él sabía lo que estaba en su corazón. Porque él sabía que el Señor había hecho un milagro en su vida. Porque él sabía que había sido sus cadenas rotas. Porque él sabía que ahora podía dormir en paz. Porque él sabía que ahora podía tener una familia. Porque él sabía que ahora, ¿cierto?, podía tener una vida tranquila. Porque él sabía que ahora, ¿cierto?, ya no iba a ser el hombre desnudo que se andaba cortando, sino que ahora él podía tener un nombre. Y esa es la actitud, hermanos, de alguien que se encuentra realmente con el Señor Jesús. No es una actitud déspota. No es una actitud de decir: ya sí. No, hermanos. Está bueno ya, hermanos, y lo hablamos de seguir jugando a ser los cristianos. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. No rechazarlo como este pueblo que rechazaba viendo las cosas que el Señor hizo. Preferían seguir con el endemoniado. Querían seguir con el desastre en sus vidas.
¿Cuántas veces queremos nosotros seguir así, hermanos? ¿Cuántas veces negamos al Señor? ¿Cuántas veces negamos su propia muerte? Ya hacemos que Satanás, el diablo, vuelva a morar en nuestros corazones. Pero este hombre dice que mientras Jesús entraba en la barca, porque ya se tuvo que ir del lugar, hermanos, ¿cierto? Dice que el poseído, el que se sintió, dijo, por favor, quiero ir contigo. Y así deberíamos ser siempre, hermanos, cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Pero Jesús le dijo, no. Y aquí viene lo increíble que tú también tienes que hacer. Dice, ve a tu casa y a tu familia, porque ahora tiene casa, ahora tiene familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Gloria a Dios. ¿Cuánto el Señor ha sido misericordioso con ustedes? ¿Cuánto el Señor lo ha sacado del desastre? Lo ha sacado de lo que tú no puedes salir, hermanos. Amén. Así que el hombre salió, y por favor ponga atención en esta parte que es tremenda, hermanos. Así que el hombre salió a visitar, dice, las 10 ciudades de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Gloria a Dios. En contraste, hermanos, en contraste con los habitantes incrédulos del antiguo endemoniado, ¿cierto? Que no quisieron ver a Jesús un día más. La atormentada vida de este hombre renacido, hermanos, nos demuestra claramente el ansia de dejar todo atrás, de dejar su vida pasada y seguir a Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, dejar la vida pasada y seguir al Señor. Y como nuevo creyente, ahora este endemoniado, ¿cierto? Que el ex endemoniado, podemos decirle el hermano Juan, le vamos a poner. Ahora el hermano Juan, ¿cierto? Quiere ir con Jesús, quiere irse con el Señor. Le suplicó, por favor, quiero acompañarte. Pero el Señor tenía otros planes para él, como a veces tiene planes para nosotros. Amén. Y fue muy eficiente, pues lo envió como misionero a predicar. Le dijo, anda a contarle a todos. Y eso es enviarlo como misionero a predicar, a mostrar el testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Él tiene que haber sido muy conocido, como le he dicho, tantos años. Era la atracción, hermanos, turística en todos los lugares donde él iba. Lo podían saber que, oh, pero a lo mejor tú eras este. Y cuando tú vas a otro lugar también podrían decir de ti, ah, tú eras este, y ahora, oh, que has cambiado. ¿Y cuántos de nosotros no nos atrevemos a ir ni siquiera al vecino al lado? Porque sabe cómo el carácter que tenemos, hermano. O cómo es la actitud que tenemos. Amén. Marcos 5 es así esta predicación, hermano, así que adóptela en su corazón. Adóptela en su corazón. Porque él fue, hermanos, fue a mostrar cómo había pasado de muerte a vida. A mostrar cómo la misericordia del Señor, ¿cierto?, se había hecho evidente en su vida. Y cuántas veces nosotros tampoco ni siquiera decimos eso de que Dios ha cambiado nuestro corazón. Amén. Debemos entender que el Espíritu de Dios que reside en tu corazón, hermanos, en mi corazón, no va a permitir que algún espíritu maligno more en nosotros. No lo va a permitir. Ya Él ocupa todo el espacio. Amén. Así que no creas, porque si tienes a Jesús en el corazón, no puedes tener demonios. O tienes demonios y no tienes el Espíritu Santo, o tienes el Espíritu Santo y no hay demonios. Amén. Ponga atención a eso. Así que al igual que este endemoniado librado por el Señor, nos debemos preguntar hoy día, hermanos. Pregúntese hoy día, ¿qué debemos hacer para asegurarnos de que la soberanía de Cristo avance por medio de nuestro testimonio? ¿Qué podemos hacer para que otros puedan ver por medio de tu testimonio y que el Señor avance? Amén. En primer lugar, hermano, estar alerta. Segunda de Corintios 2:11, el apóstol nos dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, hermanos. Debemos estar alertas a eso. Pablo dice, no quiero que ignores los métodos de Satanás, hermanos. Estar alerta, porque el poder principal de Satanás es el engaño. Él va a querer hacerte creer que lo que estás haciendo mal es bueno. Te va a engañar. Recuerda que Satanás, el diablo, no sabe tu futuro, pero sabe tu pasado. Y te va a hablar tu pasado. Te va a hablar lo que hiciste. Amén.
Va a utilizar el temor en tu vida, va a utilizar el engaño, va a utilizar tu propio pecado pasado, amén, para poder meterte en la mente de que eres alguien que no mereces a Dios, que no mereces a Cristo, que no mereces la salvación, de que tú mismo eres alguien que no eres valioso. Pero hoy día te digo que si tienes al Espíritu Santo, que si tienes a Dios en el corazón, tú eres más valioso que todos los tesoros del mundo. Más valioso, por lo menos más que los cerdos. Amén. Debemos entender, hermano, lo que está pasando. Satanás es un león rugiente. Siempre viene disfrazado, especialmente para los creyentes. Se va a disfrazar de que todo está todo lindo y todo dispuesto. Te va a poner trampas. Él va a poner trampas para que tú caigas, hermanos. La estrategia de Satanás es así. Él va a poner trampas para que caigas. Va a camuflarlas. En los militares se usa. Se pone algo como que es inofensivo y finalmente caes en la trampa y mueres. Los vietnamitas eran expertos. Cuando se habla de la guerra de Vietnam, Estados Unidos, ¿sabe usted que perdió esa guerra? Todos creen que Estados Unidos siempre gana las guerras. La perdió. ¿Y sabe por qué la perdió? Por la estrategia de los vietnamitas. Porque fueron inteligentes. Porque conocían el terreno. Porque los vietnamitas hicieron trampas, hermano, y las camuflaban, hacían un hoyo. Adentro le ponían palos con puntas, le ponían veneno y encima le ponían pastito y camuflaban como que no había nada. Entonces cuando iban los soldados caminando en la selva, decían, nosotros somos los gringos, somos los americanos, tenemos las mejores armas, somos más inteligentes, somos más bellos, más altos, rubios, bonitos, ojos azules, vamos caminando y de repente, ¡pa!, al hoyo. Pasaba. Y así sucedió, hermanos. Y así sucede con Satanás. Satanás te camufla las trampas para que tú caigas. No, es un poquito nomás. Si aquí no pasa nada, si nadie te ve, si nadie te va a ver, dale. Y eso sucede, hermanos. Eso sucede. Satanás, el diablo, ocupa todas las estrategias para tratar de que tú caigas, hermanos. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer, hermanos, para no caer en las trampas de Satanás, Efesios 6:10 nos dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder, y pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí habla una frase muy importante: manténganse firmes. No queremos cristianos espagueti, hermano. Tallarín. Hay una canción, tengo un tallarín, ¿cierto? Porque son flexibles, como que es rígido, pero usted lo mete al agua caliente y ¿qué le pasa? Cristianos tallarín. Están súper bien mientras están cómodos en el paquete, ¿cierto? Pero cuando cocemos al cristiano y entra al agua caliente y está el conflicto, se derrite. No, hermano. La palabra del Señor dice que tenemos que mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. No se trata solamente de creer, creo esto, pero tú mismo tienes que buscar en oración. Dice la palabra del Señor que la única forma de estar conscientes de que Satanás, el diablo, está al acecho, hermanos, es entender, ir un paso más allá. Los delincuentes, hermanos, te sabes que nosotros hemos tenido episodios en nuestra vida, que ustedes conocen nuestra vida, nuestra historia, que nos han asaltado, han entrado a nuestra casa, hemos tenido situaciones difíciles, pero ha sido por descuido, lo reconocemos en algunas situaciones, pero también porque los delincuentes tienen algo increíble. Ellos viven pensando en cómo entrar a tu casa, tienen todo el tiempo para buscar tus partes vulnerables, tienen todo el tiempo para buscar una estrategia de tratar de hacerte daño. Amén. Ellos piensan en eso, esa es su dedicación, por eso son tan buenos en lo que hacen. Y logran muchas veces pillarnos descuidados. ¿Qué hago ahora? Ahora ando mirando para todos lados. Ya no llego a la casa y llego y entro y nos dejamos la puerta. No, ahora cerramos con llave, ponemos... No. Así tiene que ser el cristiano, hermanos. Ser cuidadoso, estar preparados. Dice la palabra del Señor: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, nos dice la palabra. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, dice la palabra del Señor. Amén. Y esto es velar. Y velar significa literalmente estar despiertos. Cuando venga Cristo, hermano, yo no sé cómo te va a pillar a ti. No, yo sé cómo me va a pillar a mí. Pero no sé cómo te va a pillar a ti el Señor. Está la parábola de las 10 vírgenes. 8
¿Qué hicieron? Perdón, estoy pensando en otra historia. 5 fueron prudentes. 5 guardaron aceite. 5 sabían que venía su amado. No se durmieron y estuvieron alertas, atentas a esperar el momento. Pero cuando vino el amado, ¿cierto? Las prudentes, porque el aceite se acaba, fueron y tenían aceite. Y las otras insensatas, 5, dijeron, todavía no viene. Se dejaron, se relajaron. No, hoy día no ir a la iglesia, no voy a orar, oro mañana. Se relajaron. ¿Y qué pasó cuando vino el amado? Las pilló desprevenidas, durmiendo. Las pilló sin estar ataviadas, lindas ni preciosas para nada. ¿Y qué hizo finalmente? Las rechazó. Eso va a pasar, hermanos, con el creyente que se cree que está listo y atento y finalmente va a venir el Señor y nos va a rechazar. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que estar persistentes, ser disciplinados con nuestro Señor Dios para que cuando Él venga estemos listos. O para cuando venga un ataque de Satanás tú estés listo, para que estés preparado, hermanos, para que puedas resistir los ataques del enemigo, no estar débiles en la fe, sino que estar fortalecidos en el Señor. Amén. Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él, dice, huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Gloria a Dios. Y resistir, hermano, significa literalmente tomar una posición en contra. Estar ahí en contra. ¿Y cómo se toma una posición en contra? Siendo conscientes, entendiendo. No te relajes, hermano. Sé consciente, entiende, sé disciplinado, prepárate, ora, lee la palabra. Cuando estas cosas, hermano, estén en funcionamiento, puedes estar tranquilo, vivir tranquilo y una vida abundante. Porque cada día y cada momento el Señor, Satanás, el diablo, quiere estar en contra de ti. Pero el Señor va a estar ahí si tú lo buscas. El Señor va a estar ahí si tú lees la palabra. El Señor va a estar ahí cuando tú realmente creas y confíes que Él tiene el control por sobre todas las cosas. Amén. Está alerta. Y qué desafío para este hombre poseído por un demonio que ha sido liberado, hermanos. Llamado el loco gadareno, no ganadero. Amén. Ayer entre aprendiéndomelo tanto, hermano, quedé con el ganadero. El loco gadareno, que ahora, hermanos, él tiene que ir a contarles a todos que sobre Jesús. De endemoniado pasó a evangelista. De endemoniado pasó, ¿cierto?, a misionero, a predicador de lo que Jesús había hecho en su vida. Y el texto continúa diciendo que él no solo evangelizó ahí en ese lugar, hermanos, sino que habla de la Decápolis. A ver, eran 10 ciudades. 10 ciudades que estaban cerca, eran griegas en el Mediterráneo, hermanos. Este hombre, hermanos, estaba en llamas. Este hombre lo único que era contar, hermanos, cuando el Señor te liberta, cuando el Señor te saca el pecado, cuando el Señor te saca de una enfermedad, deberías estar en llamas, porque deberías decirle a todos, contarle a todos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Y así este hombre comenzó a extender el evangelio. Qué historia, hermanos, por lo que Cristo ha hecho en este endemoniado. El Señor también lo ha hecho en tu vida. También lo ha hecho en tu vida. Amén. Y lo que ha hecho Él por ti no se puede callar. Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos, no se puede callar. Debemos hacerlo visible. Debemos ser la voz del Señor. Debemos hacer los pies del Señor, las manos del Señor. Amén. A través de la transformación de Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. No podemos callar lo que Él ha hecho. No puedes callar lo que Él ha hecho. Esta historia, hermanos, léela cuando llegas a tu casa y trata de volverla a comprender en tu corazón. Trata de volver a ponerte en la posición de este endemoniado. A ponerte en la posición de un endemoniado que después el Señor le saque esos demonios y es libertado. Y cómo Él logra, ¿cierto?, ser un predicador de la palabra, un evangelista y contarle a otros del poder del Señor. No estés en silencio. Muestra a Jesús lo que Él ha hecho. Muéstralo en tu vida, muéstralo en tu familia, muéstralo en tu matrimonio, hermanos. ¿Sabes qué? Si estás en problemas matrimoniales, ora al Señor para que Él tome el control de tus pensamientos primero. Mire, quiero
Vi una socióloga que decía que si algo te molesta a ti, arréglalo. Arréglalo. Y daba un ejemplo muy burdo de una pareja que vive, ¿cierto? Y el marido deja la toalla húmeda sobre la cama. Si tú reclamas porque la toalla está mojada en la cama, ¿a quién le molesta? Arréglalo, tómala y cuélgala. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿Sabes por qué te lo digo, hermana y hermano? Porque a veces Satanás, el diablo, ocupa pequeñas cosas para destruir la familia, para destruir la relación con los hijos, para destruir el matrimonio. Si hay cosas que te molestan, arréglalas. No le eches la culpa a Satanás, el diablo, porque a veces Satanás dice, yo ni me he metido aquí. Tú tomaste la decisión. No le eches la culpa que el Señor te puso ese hombre o esa mujer, sino que dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Y te digo una cosa, en el Señor no puede estar en tu mente y en tu corazón. Mire, Satanás destruye, y eso tengo la claridad, y no sé por qué estoy diciendo esto en esta mañana. Satanás destruye. Y el afán de él es destruir en la familia. Porque cuando destruye tu relación familiar, cuando destruye tu matrimonio, se va a destruir tu vida. No se va a destruir solamente el matrimonio, se va a destruir tu vida, vas a entrar en caos, vas a creer que estás bien, pero te voy a decir una cosa, vas a estar mal. Porque Satanás, el diablo, va a haber dicho, oh, lo logré, destruí esto, y ahora va a haber separación, va a haber caos, va a haber situaciones de conflicto. Yo lo he vivido personalmente. Y he visto cómo las personas que el diablo se ha metido ahí, hermanos, ha hecho estragos en las familias. Esas personas creen vivir bien, pero viven angustiadas. Viven en caos, viven en una situación de día a día, no saben qué hacer, viven en una situación día a día que quieren llenar el vacío de su corazón con otra persona y no lo logran y no lo van a lograr porque el Señor Jesús no está llenando sus vacíos primero. Cuando Él llena tu vacío como este endemoniado, cambia tu vida completamente y no están pensando en dejar a un marido, no están pensando en cambiar su vida, no están pensando en eso, sino que están pensando en que Dios tiene el poder de transformar las vidas y los corazones. Si has dejado de orar, ora. Si has dejado de buscar, busca. Si has dejado de hacer las cosas que te llevan a Cristo, hazlas, hermano, hermana. Y puede sonar un cliché, decir, claro, es fácil decirlo del púlpito. No, hermano, para mí también me cuesta orar, también me cuesta leer la palabra. No creas que yo soy el santo que está en la casa, también tengo mi carácter. También me molesta cuando llegan tarde al culto. También me molesta cuando los músicos, ¿cierto?, no están a la hora. También me molestan muchas cosas. También todas esas cosas. Pero ¿qué hago? Oro al Señor para que el Señor cambie y transforme las situaciones. Ya hay que hacerlo, hermanos. Debemos cambiar nuestra mentalidad de ser cristianos realmente, que sean personas que amen al Señor y que sea lo primero, lo primordial. Y aquí, hermanos, este hombre necesitaba de Cristo. Tú y yo necesitamos del Señor cada día. Necesitamos del Señor en cada momento de nuestras vidas, hermanos. Y sé que estamos en silencio porque sé que el Espíritu Santo nos está hablando el corazón y a mí también me lo dice. Yo también tengo muchas cosas que cambiar. Y si voy a seguir viviendo mi vida, hermanos, y voy a hablar por mí ahora, si sigo viviendo mi vida como este pueblo que al final rechaza al Señor, aunque ve los milagros, aunque ve que el Señor es poderoso, aunque ve que el Señor cambia, hermano, voy a seguir siendo el mismo que marque el paso una y otra vez. No seamos así. Seamos personas que realmente amemos al Señor. Seamos personas que realmente cambiemos nuestra actitud de vida. Seamos personas que lo primero que hagamos sea amar al Señor con todo nuestro corazón. Y cuando hagamos eso, créame que todo va a cambiar. Créame que tu vida va a cambiar. Créame que la iglesia va a cambiar. Créame, hermanos, que tu familia va a cambiar. Y yo soy el primero que tiene que cambiar. Yo soy el primero que tiene que transformar sus pensamientos. Yo soy el primero que tiene que transformar sus actitudes. Y creo que tú y yo debemos hacerlo también. Amén.